Irene Corrales, bióloga, nos va a hablar de la alimentación, herramienta básica en el mantenimiento y recuperación de la salud. Gracias. Buenas tardes a todos. Dar las gracias a la organización, en primer lugar, que ha hecho posible que estemos aquí todos, y luego a todos vosotros. He cocinado un plato, que es esta ponencia de esta tarde, que como es el último plato, ¿no?, de todo lo que habéis estado alimentándoos todos estos días, pretendo que sea nutritivo, por supuesto, curativo, por supuesto, pero de fácil digestión, que nos deje un buen sabor en la boca, que es como el postre, porque luego ya va a estar la clausura, pero esta mía es la última, ¿no? ¿Y de qué os voy a hablar? Bueno, pues de que los alimentos tienen nombre y apellidos, igual que todos nosotros. Sin embargo, la mayoría de la gente solamente conoce los nombres de los alimentos. Todo el mundo ha oído hablar de las proteínas, de los carbohidratos, de los polifenoles, de los ácidos grasos trans, del colágeno. Ahora, eso es la composición química de los alimentos. Pero igual que nosotros, las personas, no somos solamente el cuerpo físico, ¿verdad que no? Somos materia y energía, somos cuerpo. Bueno, pues los alimentos también vamos a aprender que tienen unas características, que tienen una energía. Todo el tiempo que hable de la energía de los alimentos no me voy a estar refiriendo a las calorías, no, sino al comportamiento que tienen en nuestro cuerpo y en nuestro comportamiento, y en definitiva en nuestra salud y en cómo se expresa la vida. Entonces, la primera parte de la charla va a estar en relación a contar todo eso de la comida. Pero luego, como aquí hay muchos médicos, sanadores y terapeutas, pues no me he podido reprimir de también contar cómo la comida influye en la forma en la que abordamos la curación de nuestros queridos pacientes o clientes o personas que sufren. Porque vosotros veis que hay gente que trabaja la medicina desde la cirugía. No te digo nada los de traumatología, con el martillo y con el taladro. Sí, ¿no? Pero te arreglan la pierna. Es una forma de hacer la medicina, ¿sí? Luego hay otros que recetan fármacos químicos. Pero luego ya están los de la homeopatía, que la homeopatía cuando está ya muy diluido, aquí no hay materia, y ya no te digo nada si estamos haciendo Reiki o otras técnicas de sanación, pues también quiero al final de la ponencia, hablar un poquito de cómo la forma de comer favorece el que tengamos más cualidades para saber poner las manos, para saber operar o para saber poner una dieta, yo qué sé, ¿no? Bueno, y al final compartir una cosa muy mía, que es la sorpresa del final, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar entonces. Ahora tengo que ver cómo pasa esto. Aquí. Bueno, empezamos aquí diciendo que las personas estamos formadas por materia y energía. Unos llaman cuerpo y alma, cuerpo y mente, cuerpo y espíritu. No voy a entrar en cómo le llamamos. Lo cierto es que el cuerpo físico, el cuerpo es el templo del espíritu, el cuerpo es la casita donde vivimos. Luego, vamos a empezar a entender en esa doble visión la vida. Las personas, materia y energía. Muy bien, pues la materia es el cuerpo y la energía es lo que anima ese cuerpo que es la vida. Bien, pues ya en la carrera de medicina se estudia, como lo que veis ahí en la diapositiva, la anatomía, que nos va a mostrar la estructura de los órganos, sí, pero la fisiología lo que nos dice es cómo funcionan los aparatos, los sistemas, es decir, cómo se expresa la vida. Y como estamos hablando de restaurar la salud, claro, porque la vida cuando se expresa al máximo es cuando estamos en salud, y cuando se minimiza es cuando tenemos la enfermedad, y por eso tenemos que empezar a hablar de la energía. Y lo mismo que en un coche, nosotros le ponemos gasolina o gasoil o el combustible que fuere para que el coche funcione. La gasolina que nosotros le ponemos al cuerpo, además de lo que sentimos, leemos, pensamos, oramos, meditamos, es lo que comemos, lo que bebemos y lo que respiramos. Y yo, pues como tengo que hablar de la nutrición, pues voy a hablar de la comida como fuente de energía, ¿va? Bueno, pues ahora vamos a ir a la nutrición, a la medicina moderna, a lo que sabe todo el mundo, y los alimentos se describen como una suma ordenada de nutrientes. Quien más y quien menos, ahora en el siglo XXI, sabe, bueno, todo, lo de los hidratos de carbono, eso que hemos dicho, ¿no? Los azúcares rápidos, azúcares lentos, en fin, Bueno, pues la composición química de los alimentos no es ni más ni menos que la materia. Y eso es algo inerte, y eso solamente nos va a dar esa energía de la que no vamos a hablar aquí, que son las calorías, que es que cuando se metaboliza ese alimento, yo obtengo una cantidad de calor,
¿no? X, que es la que se define en el aspecto calórico del alimento, sino que cuando yo hable de los aspectos energéticos, por no estar todo el tiempo diciendo los aspectos bioenergéticos, vamos a ver qué serían los aspectos de los alimentos que les van a conferir las cualidades curativas, porque no estoy diciendo tonterías. En una diabetes, a un paciente diabético se le suprime la glucosa, los alimentos con índice glicémico alto, y se le pone una dieta donde no hay supuestamente ningún alimento alterador. Ese paciente sigue siendo diabético, aun siguiendo rigurosamente las instrucciones de su médico o de la enfermera que le lleva, y con el paso del tiempo se ha de poner cada vez más insulina. Luego, la dieta que se pone desde la composición química de los alimentos solamente nutre, no vitaliza, pero por supuesto no cura. Entonces, lo que le va a dar el aspecto curativo al alimento va a ser el aspecto energético del que vamos a hablar. Bien, entonces, los verdaderos alimentos serían los que tienen materia y energía, digo aquí, pero luego hay una cosa que se llaman comestibles, que yo le llamo comestibles, que lo llama también mucha otra gente que se dedica a la medicina alternativa. Y un comestible es una cosa elaborada por la industria alimentaria que es susceptible de ser comida, pero que no tiene la categoría de alimento. Es aquello que no se produce en la naturaleza. Estamos hablando, me da igual, de las sopas de sobre, de los batidos estos proteicos, de las leches de fórmula, es decir, aquello que se fabrica, se elabora, se transforma, pero no se produce, no hay ningún árbol que dé refrescos de cola, ni chocolatinas. ¿Veis lo que quiero decir, verdad? Bueno, pues los comestibles, pensar que nos van a dar un montón de nutrientes, podemos estar sobrealimentados, podemos tener sobrepeso incluso, pero estar desenergetizados o desvitalizados, porque en esos comestibles solamente decíamos, ay, perdón, se me han ido, no sabía dónde estaba el puntero, era aquí, no, aquí, ¿no? En los comestibles solamente, no lo veo, el puntero no sé dónde va, nos queda la materia perfectamente preservada, pero no estarían muertos, no tendrían energía. Bueno, ¿existe la dietoterapia? Sin duda, la dietoterapia sería ¿lo qué? Pues el arte de utilizar la dieta, la nutrición, para resolver los problemas de la salud. Y se me ha ocurrido que también podía, en el grupo en el que estamos ahora, hablar de que la dieta va a servir para la recuperación de la salud, pero también para permitir el crecimiento interior o la evolución espiritual, o llamémoslo como queramos, porque voy a hablar de aspectos profundos, útiles de los alimentos. Luego vamos a ver qué es esto de la dietoterapia. Bien, pues para ver a dónde queremos llegar, primero tenemos que ver de dónde partimos. Entonces, yo no me he inventado esta definición de salud, pero he llegado a esa definición, y la llamo así, mi definición de salud, pues producto de una vida entera en esa búsqueda de encontrar las respuestas. Entonces, vamos a valorar que si yo quiero definir la salud, no es que me salga bien la resonancia magnética, o no tener colesterol, o no tener sofocos en la menopausia. Será que tanto la materia como la energía deberán de estar en equilibrio o en salud, porque hemos quedado que éramos materia y energía, ¿no? Bien, pues vamos a ver que la nutrición energética va a ser el pilar de la salud, lo que va a crear el equilibrio del que vamos a hablar a continuación, que va a permitir que luego la homeopatía, la acupuntura, las sales de Schussler, la sanación, la meditación, lo que fuere, encuentre el terreno, el medio adecuado, ¿para qué? Para que funcionen, diríamos, de manera plena esos remedios biológicos. Bien, ¿cuáles son las 4 constantes físico-químicas? ¿Os acordáis que he dicho materia y energía, no? Bueno, pues las 4 constantes físico-químicas que definen la salud son el grado de acidez-alcalinidad, el coeficiente de oxidación-reducción, la resistividad y la concentración de electrolitos. Y como ya estoy diciendo palabras raras, pues voy a explicar un poquito, porque aquí están algunos de los que estáis escuchando, pues sois muy eruditos, pero luego yo aquí tengo amigos míos, gente muy querida, algunos pacientes, familia que llamo yo, ¿verdad? Y entonces vamos a explicar qué es esto. Las células, el medio en el que viven, sería como el clima que tenemos en esta habitación.
Aquí hay unas condiciones ahora mismo de iluminación, de temperatura, de humedad, hay un cierto grado de confort. Bueno, pues imaginemos que cada uno de nosotros somos una célula y el ambiente que tenemos aquí es el medio interno, la matriz extracelular, el mesénquima. Bien, pues para estar en salud, ese medio interno tiene que estar muy cerquita de la alcalinidad, es decir, no debe de haber acidosis. No tengo que tener acidosis, tiene que estar un poquito alcalino, ¿bien? Pero tampoco tiene que estar oxidado, porque sabéis cómo en el cuerpo hay un montón de reacciones de oxidación-reducción. Bueno, pero lo que está oxidado está estropeado, lo que está oxidado está viejo, lo que está oxidado va a crear las condiciones de la enfermedad. Luego la segunda constante de la salud va a ser que ese medio interno esté en una condición de reducción, que es lo mismo que no esté oxidado. Cuando hablo de la resistividad, estoy refiriéndome a la concentración. ¿De qué? Pues de electrolitos, de toxinas. O sea, podemos entender que tan malo es tener la sangre sin glóbulos rojos, sin glóbulos blancos, sin plaquetas, es decir, en deficiencia, como tener al revés una hemoconcentración. En la orina lo mismo, ni tiene que estar clarita como el agua, ni tiene que estar como la Coca-Cola. ¿Sabéis, no? Bueno, pues la otra constante que define la salud sería la resistividad en los líquidos internos, en el medio interno también. Y el cuarto, el más importante, al que le teníamos que haber puesto una mayúscula grande, que entonces ya no me cabría en la diapositiva, es la relación sodio-potasio que tienen los alimentos. Vamos a ver que hay alimentos que son ricos en sodio, ricos en potasio. Bueno, la célula, el medio interno, nuestra vida, tiene que ver con un equilibrio de la relación sodio-potasio. Y este es un aspecto que no se contempla prácticamente en ningún caso. Bien. Bueno, pues una vez que hemos definido que la salud tiene que cumplir esos 4 requisitos, ahora voy a empezar a hablar de esos apellidos de los alimentos. Esos que voy a contar ahora son apellidos por parte del padre. Todos tenemos apellidos por parte del padre y por parte de la madre, ¿no? Bueno, pues estos nombres, estos comestibles, estos alimentos naturales, integrales, biológicos, van a ser las características que tienen los alimentos desde el punto de vista de la materia, de la composición química. ¿Bien? De la materia. Y luego veremos los otros apellidos o las otras características que son las acepciones que debemos dar a los alimentos desde el punto de vista de la energía. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver entonces que cuando el alimento, voy a la de atrás, cuando el alimento lo contemplo desde la materia, decíamos que puede haber, es que no se pone el puntero, los comestibles, alimentos naturales, alimentos integrales, alimentos biológicos. Pero cuando voy a la energía, los alimentos pueden ser calentadores. Calentador no es que tú lo comes caliente, es que tiene efecto calentador en el cuerpo o enfriador. Así hay gente que dice, no, es que soy muy friolera. Sí, es muy friolera. Hay alimentos calentadores y enfriadores. Hay una expresión que igual algunos habéis oído hablar, esta es de mi madre, que dice, ay chica ese, no ha comido caliente en su vida, no tiene sangre. No ha comido caliente no se refiere a que cuando te lo comes te quema en la lengua, sino que hay alimentos que son calentadores y alimentos que son enfriadores. Y el frío y el calor son agentes causales en el desequilibrio de la salud. Bueno, pero luego hay alimentos constructores o desintegradores. Tanto es así que hay enfermedades de exceso y hay enfermedades de deficiencia. Pensemos en un tumor. Cuando yo tengo un tumor está habiendo un crecimiento que también mi madre decía que era una carne falsa. O sea, que te ha salido ahí un bulto, te ha salido un tejido que está formado por proteínas y por grasas. Luego ahí hay alimentos constructores que están creando ese tejido que está en neoformación. Pero hay veces que es que tienes los leucocitos en 1700. Luego ahí estás en deficiencia. Pues van a haber alimentos constructores, alimentos desintegradores. Vemos aquí, ¿verdad? Y dice que luego también hay alimentos equilibradores o terapéuticos. Bueno, pues estos que son los apellidos que hemos dicho por parte de madre, por la herencia materna, son los más desconocidos para muchos y en los que me quiero extender un poquito. Bueno, pues vamos a empezar entonces ahora la descripción de los aspectos materiales de los alimentos. Ahí he puesto esta para introducir el capítulo, que es lo que sabe la gente, las proteínas, las grasas, las vitaminas, eso es lo que todo el mundo sabe y lo de la que hay que beber 8 vasos de agua al día y todos esos tópicos, ¿no? Vamos a ver qué es un alimento natural. Un alimento natural es todo aquel que se produce en la naturaleza, independientemente de que tenga alcaloides, como el café, que tiene cafeína, o que sea tóxico, como algunas setas.
Esto es muy importante y os voy a contar una anécdota breve. Una vez estaba yo en una feria de estas biológicas, de alimentación biológica, de esto natural, en Barcelona hace años, y en el bar pues había zumos y había alcohol y había café. Pero fue alguien y pidió un refresco. Y el del bar, el camarero, no os creáis que era un ponente de la feria, el camarero le dice, no, es que de eso no tenemos, porque solamente tenemos alimentos naturales. Entonces, había vino, que es la uva fermentada, había café, que un profesor mío decía que es una planta medicinal que estimula el sistema nervioso, ¿sabes, no? Pero no había ni refrescos de cola, ni de naranja, ni de limón, ni de azúcar. Alimento natural es el que se produce en la naturaleza. Luego, el primer requisito que tenemos que plantearnos para la recuperación de la salud es que el alimento provenga del medio natural. Como hemos dicho antes, vamos a descartar lo que vamos a llamar los comestibles, que hemos dicho que eran sustancias elaboradas por la industria alimenticia, susceptibles de ser comidas, pero que no tienen la categoría de alimento. Entonces, ya estamos aprendiendo un poquitico. ¿Qué más tenemos que ver en esa materia de los alimentos? Bueno, pues que sean integrales. Y esto de lo integral a mucha gente le resulta un poquito raro. Lo integral. Bueno, pues las lentejas y los garbanzos, afortunadamente, y las alubias, nuestro país de aquí, se siguen comiendo integrales desde el labor de los tiempos. Es decir, todo el mundo cuando cuece los garbanzos se te queda la pielica por ahí fuera, ¿no? Integral es comerlo entero. Bueno, pues lo que se come menos integral son los cereales, porque se han refinado. No me voy a extender porque pretendo llegar al fondo de la programación, pero vamos a aprender que el alimento integral es que se consume íntegro, sin desperdiciar ninguna parte comestible. Y entonces es muy importante que veamos, cuando yo he puesto unos frutos secos, era como un recordatorio para explicar que de las avellanas, claro que no te comes la cáscara, pero te comes la piel. De una naranja no te comes la cáscara, pero sí la piel de los gajos. ¿Veis lo que quiero decir, verdad? Las partes no comestibles no se comen. De un plátano tú no te puedes comer la cáscara, pero todas aquellas partes que son comestibles deberían de estar incluidas. Y he puesto ahí que en el cerdo, pues por un ejemplo que es muy de nuestra cultura, se come todo. La sangre, los intestinos, ¿sabes, no? Con el chungur ese, con el hueso se hace el caldo. Luego, tradicionalmente, todos nuestros antepasados han comido los alimentos integrales, enteros. Este es un aspecto que tenemos que contemplarlo en cualquier tipo de alimento. Cuando vas a comprar unos puerros, la gente lo verde lo tira. Y luego compra cloruro de magnesio o carbonato de magnesio. Cuando el magnesio es lo que da el color verde a la clorofila, y estaba en la parte verde. Y la lechuga lo mismo, las hojas verdes se tiran. Y en la coliflor, que tiene unas hojitas verdes por ahí, también se tiran. No sé si porque lo blanco es lo puro, lo blanco es lo limpio, lo blanco, lo verde. Bueno, pero luego los alimentos tienen que ser ecológicos. Y eso también a mucha gente le suena como algo nuevo. Pero es que yo, que soy de pueblo, yo soy de aquí de Donosti de adopción, me he criado aquí, en Amara. Pero yo soy de pueblo, nací en un pueblo, y en mi pueblo los abonos químicos, y ya no digo los pesticidas, llegaron después de la guerra, a pesar de que Bonlievik los abonos químicos los diseñó en 1846. Bien, es lo que han comido nuestros mayores. Solamente había el estiércol. Bueno, pues lo de comer ecológico no es una moda de las herboristerías o de los congresos alternativos como este, sino que los productos químicos añadidos a la agricultura tienen un efecto nefasto, yo diría devastador, sobre la salud humana. Entonces, es importante entender que no deben de estar los alimentos envenenados, han de ser ecológicos. Y esos alimentos tienen más extracto seco y tienen menos agua, son mucho más concentrados en nutrientes, y también se llaman orgánicos, bueno, pero deberían de estar debidamente certificados. Bien, llegado a este punto, hemos visto que el alimento debería de ser natural, debería de ser integral, debería ser de cultivo ecológico. Bueno, todo lo que no esté contemplando estos aspectos me va a estar haciendo una desnaturalización de un alimento o un empobrecimiento del valor nutricional, porque cuando se le quita la piel, la cáscara al arroz,
te pierdes el germen y te pierdes no solo la fibra, sino todos los elementos protectores, antioxidantes incluidos. Con lo cual, los tres aspectos, natural, integral y ecológico. Y esos serían los aspectos materiales. Bueno, pero vamos a hablar de la energía. Y entonces, pues hemos dicho que tenían unas características los alimentos de calentar, de tal. Claro, y pongo ahí eso de alimentos yan, y tú me dices, estamos en Euskadi, y eso del yan y el yin es chino. Pues vamos a explicarlo. En euskera me vería un poco apurada, pero en castellano lo voy a explicar muy bien. ¿Qué es un alimento yan? Pues es uno que calienta el cuerpo, que construye masa muscular, masa ósea, que construye, que tiene efecto endurecedor. Vamos a ver, la palabra arteriosclerosis, la palabra anquilosamiento, cuando se me sueldan las vértebras, la rigidez, articular y mental también, emocional también. Bueno, son estancadores de la energía, crean bloqueos energéticos. Cuando la gente habla de que están haciendo un reequilibrio de los chakras y que te están abriendo los canales de la energía, pues vamos a aprender que lo que vamos a definir como yan tiene ese efecto calentador, ese efecto constructor, ese efecto endurecedor, estancador, contractivo. Son sobre todo alimentos de origen animal, es decir, son secos, salados, duros, y ese efecto endurecedor, contractivo, de secar, aumenta todavía si se toman cocinados a altas temperaturas. Bueno, pues yo he puesto el cochinillo, pero es que aquí en nuestra cultura se hace eso del siquiro en las fiestas populares, o se hacen todas esas costilladas o parrilladas o como queráis, de carnes a la brasa, ¿sabes? Los asadores, todo el tema del chuletón. Bueno, pues esos alimentos van a tener ese efecto. Y pongo ahí en letra pequeña que desequilibran la resistividad del medio interno. Es decir, nos van a crear, en este caso, una hemoconcentración. Van a hacer que tengamos el colesterol alto, el ácido úrico alto. O sea que va a haber ahí como tráfico denso a la hora de que la sangre circule y a la hora de que la energía circule también. Son alimentos estancadores, bloqueadores. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Pues el caviar, que de eso no comemos mucho, pero luego están los huevos, los salazones, los embutidos, la carne de caza, las carnes rojas, los pescados, las aves, los quesos curados y los horneados. Hay gente que come mucho pan, ¿sabes, no? El horno seca, contrae y endurece. Entonces yo puedo tomar 100 calorías de pan integral o 100 calorías de arroz integral, pero el pan ha estado sometido al horno durante un periodo de tiempo importante con una temperatura elevada y el arroz, si está hervido, no ha llegado más que a los 100 grados y el efecto no es tan secador, endurecedor. Por eso una caloría no es una caloría venga de donde venga. Eso nos enseñaba la facultad, que la caloría es la cantidad de calor que hace falta para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Y te digo, vale, pero dependiendo de dónde venga, va a crearme unos problemas de salud u otros. Bien. Bueno, pues estos alimentos, hemos dicho que tienen un efecto endurecedor, contractivo, que estancan, y entonces van a ser responsables de lo que llamamos en la medicina biológica las fases de deposición de toxinas. Cuando yo tengo un nódulo, un pólipo, un espolón, una verruga, un cálculo, bueno, o que eso también en vez de ser benigno, ¿cómo era? Que maligno, ¿no? Bueno, pues yo, si abuso de estos alimentos, que para muchas personas son la base, voy a tener fases de deposición de toxinas, pero luego también voy a tener, hemos dicho, problemas de endurecimiento, de estancamiento, de rigidez, de falta de elasticidad. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que en la actualidad se comen 3 o 4 veces más cantidad de proteínas de origen animal de las necesarias, y son responsables pues de un montón de enfermedades metabólicas, como algunos tipos de obesidad, algunos tipos de diabetes, y están implicados en muchísimos tipos de cáncer, en las enfermedades cardiovasculares, que el cáncer, unos de los tipos de cáncer y las enfermedades cardiovasculares serían las 2 principales causas de muerte en los países ricos, pero vamos a ver que hay más, Con lo cual, hemos aprendido que esto de comer todos los días albóndigas, filete, jamón de York, queso, me da igual que sea del que está con label o sin label, alimentos de origen animal concentrados en proteínas, tenemos que empezar a bajar el consumo y a indicar a nuestros pacientes, tengan lo que tengan,
tengan lo que tengan, que hay que bajar el consumo de esos alimentos porque está siendo efectivamente su consumo desorbitado. Bueno, entonces ahora tenemos que definir un poco qué es lo yin. Por lo contrario es lo frío y lo que enfría, lo que es desintegrador. La primera vez que oí yo esa palabra, alimento desintegrador. Oye tú, que te deja sin sangre, que te baja las defensas, que te baja la libido, que se te cae el pelo, o sea, que no tienes chicha, que no tienes rasmia, que no tienes asoya, para nada. Lo yin. Lo yin es alimento enfriador, desintegrador. Tiene una energía expansiva, va a hacer que la energía se me dispersa, se me va el calor interno, y van a ser alimentos impulsores. ¿Qué quiere decir? Que van a favorecer el que tengamos mocos, descargas, Vamos a ver un poquito. Estos alimentos, contrariamente a los anteriores, son de origen vegetal, la mayoría, salvo la leche y la miel. Estos son todos, y son, en vez de secos, duros, salados, como son, húmedos, blandos, estos son ricos en potasio, y los otros eran ricos en sodio. Y hemos dicho que tenía que haber un equilibrio entre el sodio y el potasio, ¿no? Bueno, pues estos alimentos que son enfriadores ya de por sí, o sea, el café con leche es enfriador, pero si encima te lo tomas con hielo, pues más todavía. ¿Bien? Entonces, cuando uno un día que hace mucho frío se toma café con leche y dice, uy, que he entrado en calor, qué a gusto, ¿no? Café con leche. Eso, los chinos, los de la medicina tradicional china, dirían que es verdadero frío, falso calor. O sea, en el momentico, como que te ha tonificado el café con leche, ¿sabes, no? Pero el frío, a la larga, siempre enfría. Los alimentos yin son enfriadores y debilitadores de la naturaleza. ¿De qué estamos hablando? Pues azúcar, dulces, bollos, galletas, miel, té, chocolate y café. He puesto la gráfica era eso, té, chocolate y café. Refrescos, los lácteos, la leche y los lácteos, que son en la actualidad el alimento más consumido en el hogar. El alimento más consumido en el hogar, la leche y los lácteos, que además se toman refrigerados. Bueno, luego zumos, batidos, helados. Estos alimentos van a tener un efecto dilatador y van a favorecer, decíamos, que la energía se disperse. Y van a estar implicados en todas las enfermedades, diríamos, agudas. Vamos a pensar en una inflamación. En una inflamación, efectivamente, vamos a pensar en los niños. Los niños son los que en proporción a su peso toman más leche, derivados lácteos y frutas en proporción a su peso que los adultos. Y los niños no suelen tener cáncer de próstata. Los niños suelen tener amigdalitis, otitis, gastroenteritis, faringitis, amigdalitis, sinusitis, rinitis. Y no, estamos implicados en las fases de reacción, en las enfermedades agudas. Bueno, pues también estos alimentos se comen en exceso. O sea, hemos pasado de una época donde la forma de producir los alimentos limitaba el consumo y la forma de conservación, porque en mi infancia, eso que os he contado yo antes, ¿a qué no sabéis? No había frigorífico en mi barrio, en el Rondo. No había frigo. Entonces, la leche es un alimento perecedero. O te ibas de la vaca, de la Pepi, hervías la leche y te la bebías y se acabó. Pues no había. Yo el primer yogur lo he comido con 22 años. Entonces tenemos que entender, la carne también es un alimento perecedero, pero las alubias, los garbanzos, las lentejas, aquello de la cocina económica que hemos conocido algunos, se conservaban sin necesidad del frío. Bien, pues entonces estos alimentos que su consumo ha aumentado muchísimo van a ser también responsables de otras enfermedades metabólicas y de todos los problemas inmunitarios, desde las alergias, las infecciones, las enfermedades autoinmunes, el SIDA y, cómo no, otros tipos de cáncer. Luego ya tenemos aquí entre los del menú de la sidrería, diríamos los del chuletón, y los de que todo crudo, todo frío, todo comida limpia, o sea, esto sin sal, dieta baja en sodio, beber mucha agua, pues ahí estaríamos un poco creando el otro desequilibrio que sería el de deficiencia, ¿no? Bueno, entonces hay unos alimentos que son como un beroqui, como un abrigo de estos, como un plumífero para ir a esquiar, y otros son como una camisetica de tirantes, ¿no? Pero aquí que tenemos clima templado, la mayoría de los días del año andamos, pues como hoy, de entretiempo, ¿no? Con una chaquetita y un pantalón, sí. Pues los alimentos equilibradores o terapéuticos de los que estamos hablando, ¿no? Serían aquellos que van a permitir que no haya ni un exceso de sodio ni un exceso
de potasio. Que no tengamos ni los hematíes con una hemocromatosis, sabes que me tienen que hacer sangrías porque tengo el hierro por las nubes, ¿verdad? Oye, ni una anemia que es que no levanto cabeza. ¿Me seguís, verdad? En el estado de ánimo, hombre, pues ni voy a estar en el subidón, ¿sabes, no? En la euforia, ni en la depresión. Porque la salud era un equilibrio, ¿os acordáis? Bien, entonces vamos a ver cuáles son estos alimentos. Pues unos que no come casi nadie. Casi nadie. El ganado suele comer más de esto, el cereal, ahora se cultiva para el ganado. Bueno, son los que además de ser naturales, integrales y ecológicos, que eso eran las cualidades de lo físico de los alimentos, ¿no? Además, esos tienen que tener una relación sodio-potasio que se aproxima a la del medio interno. Entonces, esos alimentos van a ser capaces de restaurar la salud. ¿Esto que cuento es una teoría mía? No. 30 años de experiencia clínica, miles de casos reportados. O sea, no he venido a hablar de lo que he estudiado o de lo que he leído, porque por supuesto que he estudiado y que he leído, sino además a compartir desde la experiencia, que es mi trabajo cotidiano. Bien, ¿quiénes son esos alimentos? Pues hemos dicho los cereales integrales, las legumbres, el pescadico. Cuando digo aquí los frutos del mar casi nadie se aclara. Chica, por los calamares, las amejas, los mejillones, esos bichos, los invertebrados. Las semillas también son alimentos equilibradores y las verduras y las frutas de clima templado. Y eso también, como se queda uno un poco corto, decir que eso es de clima templado, pues muy fácil, aquellas cosas que maduran en un clima con 4 estaciones bien diferenciadas, porque luego hay algunas verduras y frutas que pueden ser naturales, integrales, biológicas, todo, pero que crecen en climas excesivamente calurosos. Bueno, pues los alimentos que crecen en los climas muy cálidos enfrían. O sea, la naturaleza es sabia. Entonces, si tú vives en el Caribe, pues está muy bien que te comas el mango y la papaya, porque mira tú cómo está aquello. Y aquí en Donostia aún tenemos clima templado, pero de Pamplona, que es donde vivo yo ahora, como tú te estés haciendo un zumo de papaya para desayunar, ¿sabes, no? No crecen las frutas tropicales en el sitio donde hace frío, porque hemos dicho que esos alimentos son muy enfriadores y por eso la naturaleza no nos los da. Entonces tenemos que saber que equilibradores serían no todas las verduras y no todas las frutas. Bueno, ¿qué es lo que hacen estos alimentos equilibradores? Bueno, pues van a equilibrar, valga la redundancia, además del pH, porque eso no lo he dicho antes, pero voy a decir ahora, además de la oxidación, además de la resistividad, van a equilibrar la relación sodio-potasio. Como antes estaba en letra pequeña y no lo he leído y no lo he dicho, voy a repasar que los alimentos integrales equilibran la acidez. Los alimentos biológicos equilibran la oxidación. Los alimentos que son más yang o más yin no me sirven para equilibrar la resistividad, porque unos tenían demasiado potasio, otros demasiado sodio. Bueno, entonces estos que les llamamos terapéuticos, que eran naturales, integrales, biológicos y equilibrados, me van a permitir que las 4 constantes de la salud se me equilibren. Bueno, y para que sepáis, los que no sabéis, hay un método que permite al paciente hacerle una extracción de sangre, tomar una muestra de saliva y de orina y saber cómo está su nivel de esos 4 constantes de la salud. De tal manera que, igual que cuando tú tienes una anemia y te prescriben el hierro y te tomas la analítica y luego después del hierro ves cómo se te ha mejorado, pues yo tengo experiencia de cómo cuando al paciente le ponemos una dieta de las características que voy a explicar ahora, se corrige la acidosis, se regula la oxidación, se equilibra la concentración de electrolitos y, claro que sí, se regula la relación sodio-potasio. Bueno, pues vamos a explicar. Vamos muy bien, no sé si voy muy bien o voy muy justa. No me han avisado todavía y quería llegar aquí. Bueno, pues ahora, después de que hemos explicado eso, se va a tratar de salir de aquí entendiendo que los alimentos no son solo la materia, sino que son energía y que según cómo los cocinemos también la energía va a influir. Pero como no estaba esto dedicado solamente para que lo apliquemos en la consulta o para que los que venís a título personal os enriquezcáis, sino también para ver de toda esta cuadrilla que estaríamos aquí, de médicos, terapeutas y sanadores,
Bueno, pues lo que decía al principio, ¿no? ¿Qué es lo que hace que a uno le dé por al Reiki o a la homeopatía de altas diluciones y a otros, por el contrario, les gusta más estar con las cazuelas o con el arroz, que soy yo que estoy tratando con algo material, ¿no? Bueno, pues porque los alimentos, como son energía, nos van a equilibrar o nos van a activar o nos van a promover el que tengamos más o menos energía terrenal o más o menos energía espiritual, o estemos un poco más con los pies en el suelo y el espíritu para arriba, ¿no? Bueno, pues cuando se ha puesto ahí la foto del DiCaprio con el billetico, es que esos alimentos ya, que ponía aquí la carne roja, los huevos, la caza, los quesos, todo esto, ¿no? Pues van a hacer que la persona sea más impulsiva, primaria, terrenal. Este es el que dice, primero actuar y después pensar. Y si piensa, ¿eh? Y si piensa. Este es un individuo completamente que al pan, pan y al vino, vino, y aquí lo que cuenta es buena chuleta. Se dice así, ¿no? Bien, pues estos alimentos van a activar los chakras inferiores. ¿Y eso qué es? La genitalidad, lo de abajo, ¿sabes, no? Entonces, cuando la persona tiene mucha energía yang, si siente la vocación de la curación, le va a interesar más una medicina que tenga que ver con algo tangible. Y ahí estaría la cirugía, como clave importante, ¿eh? Entonces, hay gente que ver sangre ya le da, se marea, ¿sabes, no? No podría dedicarse a ayudar a la gente simplemente para... Hay gente que le van a sacar sangre aquí y ya se marea, ¿no? Bueno, pues los alimentos más yang van a activar los chakras inferiores. Pero los alimentos más yin, como la fruta, los dulces, toda la leche, todo esto que hemos hablado, que era alimento blando, acuoso, cremoso, suave, pues van a favorecer el que desarrollemos más los aspectos más sutiles del ser. Y entonces vamos a ser más psíquicos, vamos a ser más chamanes, ¿sabes? Podéis hacerme esa cirugía que se hace sin bisturí, ahí hay una energía que es mucho más sutil. Bueno, pues los alimentos más yin van a activar esos chakras, y por eso algunas de las personas pues te dicen, pues no, yo te hago la imposición de manos, te has curado el cáncer, y luego te haces el marcador y el marcador estaba subiendo. No, hay que valorar el aspecto yin, pero también el otro, veis un poco, ¿no? Bueno, pero cuando comemos esos alimentos ya equilibradores, entonces nos van a activar el chakra del corazón. ¿Y ese cuál es? El del amor. El corazón es el del amor. Hay 7 chakras. El del corazón es el fiel de la balanza que equilibra los de arriba y los de abajo. Y la sanación, la curación, la medicina, tiene que ver con un gran acto de amor o de entrega, de volcarte con el paciente. Yo digo de ser amachito, ¿sabes, no? De cuidar. Bien, pues esos alimentos equilibradores nos van a dar que tengamos lo suficiente arriba y abajo, pero no el desequilibrio, ¿eh? Y entonces tendríamos eso que algunos han dado en llamar la paz interior. Bien, bueno, pues conclusiones. Ya está, ya estamos terminando. Venimos de un pasado donde las enfermedades han sido carenciales, decíamos, ligadas a la pobreza y a la falta de higiene. Pero ahora estamos sobrealimentados pero enfermos. Y la mayoría de lo que comemos muchas veces son comestibles. Bueno, pues es un tiempo de cambio. Hay que empezar a retomar el conocimiento ancestral de la comida, de cuando el pan se bendecía, se besaba, de cuando solamente se comían los alimentos que éramos capaces de producir en ese momento, y no estamos comiendo cerezas de Chile, kiwi de Nueva Zelanda, cangrejo ruso, galletas de Holanda. ¿Cómo tiene que ser la dieta terapéutica? Pues no debe de incluir comestibles, debe estar formada por alimentos naturales, integrales, biológicos y que equilibren la relación sodio-potasio. Tendría que ser básicamente vegetariana, girando en torno a los cereales y las legumbres cocinadas. Si incluye alimento animal, este no debería de ser más del 15%, pero luego debe de contemplar la proporción de los distintos grupos. No es igual comer arroz con pollo que pollo con arroz. Luego no vale con decir que hay que comer cereales integrales, es lo que es. Pero luego tendrá que especificar la proporción entre lo crudo y lo cocinado. Tendrá que decir con qué frecuencia hay que comer los alimentos. Diario, semanal, ocasional. Bueno, la cantidad de comida va a estar en función del apetito individual, del tipo metabólico del paciente.
Y luego tendrá que estar adaptada a la estación, al lugar, al sexo, a la edad y a la condición de la persona. O sea que veis que una dieta no es eso del eufemismo de la dieta mediterránea o la dieta japonesa, es algo muy concreto porque estábamos hablando de dietoterapia. Bueno, ¿está por ahí Barnosel? Sí. Cariño, esta diapo me la ha inventado, me sugirió el hacer esta diapo el día que nos conocimos. Y yo tengo como un montón aquí en el ordenador, ¿no?, de procesamiento de cosas. Y es que me dedico a la nutrición y está la pirámide alimenticia. Oye, pues en la pirámide alimenticia los hidratos de carbono están en la base, ¿no? Y luego las proteínas, tal. Y en eso que la habéis empezado a llamar ahora medicina integrativa, que es una forma relativamente moderna, ¿no? Claro, pues hay gente que se dedica al reiki, a la oración, a la sanación en los planos sutiles del ser, y hay gente que se dedica a los aspectos, decíamos, más en relación con la materia, ¿no? Claro, pero como el cuerpo es el templo del espíritu, como el cuerpo es la casita donde vive el ser, yo digo, y afirmo, que igual que en la pirámide alimenticia, la base de la alimentación son los cereales integrales, eso que hemos dicho ahora, en la medicina integrativa, la base de la curación está en la nutrición energética, porque entonces los diferentes personas que vamos a ayudar a ese paciente, vamos a poder trabajar con la materia de los alimentos y con la energía, pero luego vamos a poder usar complementos nutricionales como suplementos de vitaminas, pero ahí estamos dando materia, ¿no? Los que dan boticas del médico están dando el paracetamol o están dando los corticoides, están dando materia, dosis ponderales. Pero luego vienen los homeópatas. Mira, entonces ahí ya la dilución decimal hay un poco, pero en la dilución centesimal ya no hay materia. Luego ya estoy dando algo sutil. Y luego viene el acupuntor y tampoco ya no da materia, sutil. ¿Veis, no? Y luego viene el que te hace lo de la imposición de manos. Bueno, y la oración, lo he hecho resumidico pequeñito, no daba tiempo, pero la idea que yo quería compartir es que en esa medicina integrativa tenemos que contemplar lo material y lo energético, el cuerpo y el espíritu. Bueno, pues esto era el broche que os iba a contar. En 2 mesicos sale mi libro Alimento para el cuerpo y el espíritu. Con mucha ilusión, con muchísimo agradecimiento y un beso para todos. ¿A que sí?